Ahora vamos a ver cuáles son aquellos hechos que están exentos de prueba. Vimos que los hechos que eran objeto de la prueba del proceso son los hechos controvertidos, alegados. En primer lugar, tienen que ser alegados, y segundo, sobre ellos tiene que haber habido controversia. Lo primero que está exento de prueba es el derecho. Esto surge del artículo 143 del Código, que establece que el derecho a aplicar, sea nacional o extranjero, no requiere prueba, y el tribunal y las partes podrán acudir a todo procedimiento legítimo para acreditarlo. Fundamentalmente esto refiere al derecho extranjero cuando sea necesario acreditarlo. Esto tiene su base en que el tribunal tiene un deber instrumental de decidir, y en aplicación, digamos, de tal deber debe procurarse conocimiento de cuál es el derecho que es aplicable, y la elección de la norma aplicable es justamente una actividad propiamente jurisdiccional. Él tiene el deber de fallar. El artículo 198, que más adelante lo vamos a relacionar y de alguna forma ya lo vimos vinculado al principio de congruencia, él tiene el deber de fallar aún en caso de oscuridad, insuficiencia, vacío y derecho extranjero. Tendrá en todo caso aplicar las normas de integración o de interpretación según sea, digamos, un tema de que haya poca claridad o que haya ausencia de norma. Según Carneluti, existe una carga de alegar el derecho. Habíamos visto que cuando planteábamos la pretensión teníamos que plantear una plataforma fáctica que era la causa, el elemento causal de la pretensión, y teníamos que hacer un petitum, que ese petitum tenía un objeto inmediato y un objeto mediato. Entonces, cuando nosotros alegamos una plataforma fáctica, estamos diciendo que en realidad esos hechos forman parte de la plataforma prevista por una norma de la cual se tiene que derivar una determinada consecuencia jurídica, que es la que nosotros estamos reclamando. Carneluti dice que esa alegación de derecho es una carga de las partes. Barre sostiene que no. En realidad, solo es necesario probar la existencia y vigencia de la norma extranjera siempre y cuando esa norma extranjera se discuta. Otro tema excluido de la actividad probatoria son los hechos notorios. Son aquellos hechos que normalmente entran en el conocimiento, cultura o información normal de los individuos en un lugar y un momento determinado de la vida social. ¿Por qué? Porque el hecho notorio hoy en día son determinados hechos que forman parte del conocimiento del común, de la normalidad de la gente, pero de repente un hecho de pasado fue notorio en su momento, pero hoy no lo es. Deben ser conocidos por el tribunal y se refiere a un conocimiento general, no un conocimiento privado. No es necesario que tengan un carácter de generalidad absoluta, basta que tenga un criterio de normalidad. No excluye la prueba sobre la notoriedad general desconocida por el tribunal, por ejemplo en el tema de cuestiones geográficas o históricas. Si lo que se discute, si el hecho controvertido es una cuestión geográfica o una cuestión histórica, y ese hecho, a pesar de ser notorio con carácter de una generalidad, es desconocido por el tribunal, en ese caso entonces habrá que probar. Un ejemplo típico de lo que es un hecho notorio es quién es el presidente de Uruguay en la actualidad. Repito, esto es con conocimiento general. Otro ejemplo de hecho notorio, que lo he usado en alguna oportunidad para casos prácticos, es cuando hace algunos años hubo un tornado muy fuerte en Montevideo, un 29 de agosto, que destruyó prácticamente buena parte de los árboles, los tiró abajo de las plazas públicas. Otro hecho notorio hoy, por ejemplo, es que
los vuelos en el último mes del aeropuerto Carrasco se vieron afectados por causa de las cenizas de un volcán que entró en erupción en Chile. Pero si lo que se estuviera discutiendo, si lo que estuviera controvertido, el hecho de que yo pude o no pude viajar por causa de esas cenizas del volcán, porque no pudieron salir los aviones o no pudieron llegar, en ese caso entonces ahí hay que probar, a pesar de que hay notoriedad general, habría que probar si forma parte, digamos, si es constitutiva de la pretensión y es controvertido el hecho, por ejemplo, de que yo no pude estar presente en un determinado lugar o por causa del retraso de los aviones por este hecho notorio. Otro hecho que queda excluido de prueba son los evidentes, que están recogidos todos estos en el artículo 138. Son aquellos que en sí mismos patentizan su existencia, normalmente se perciben por los sentidos. Por ejemplo, los hechos naturales, que de noche no hay luz natural, que en invierno anochece más temprano, que que durante una tormenta llueve. Esos son hechos normalmente evidentes porque se perciben normalmente por los sentidos. Pero podría hacerse prueba en contrario. Por ejemplo, si de día hay luz natural, se podría probar que en un determinado lugar, en una determinadas circunstancias, no había luz natural. Por ejemplo, porque estaba circunstancialmente el sitio tapado por algún tipo de cobertura. Otros hechos que no requieren pruebas, que están excluidos de pruebas, son los hechos presumidos legalmente. Son juicios lógicos que tanto hace el legislador como el juez, en virtud del cual se considera como cierto un hecho en base a máximas de la experiencia. Entonces, teniendo por acreditado un hecho antecedente, ese hecho hay que acreditar el antecedente y el nexo causal, se tiene por cierto el hecho consecuente, o sea, lo que está exento de prueba es la consecuencia, el hecho consecuente. Por ejemplo, que los hijos nacidos durante el matrimonio son hijos legítimos. Si yo acredito el matrimonio y acredito que soy de Juan y Pedro y acredito que soy hija de Juan y Pedro, se tiene por cierto que soy hija legítima de Juan y Pedro. Pero se admite prueba en contrario en aquellos casos de presunciones relativas. Otros hechos que están exentos de prueba son los que derivan de verdades científicas, al igual que los hechos notorios y los evidentes, no requieren prueba excepto que sean negadas estas verdades científicas. Por ejemplo, que a través del ADN se pueda determinar, digamos, la vinculación de tipo genético entre dos personas. Eso es una verdad científica. Con respecto a los hechos imposibles, admitidos, confesados y hechos indefinidos, les recomiendo ampliar en el libro de Vesco y de coautor. Bien, ahora vamos a analizar el tema de la prueba. La prueba, respecto a la prueba, rige una situación jurídica de carga para las partes. O sea, es un imperativo que tienen las partes en probar los hechos que alegan ante el tribunal y si no lo hacen, el que se ve perjudicado es su propio interés, aquel que omite con la carga de la prueba. Como sanción por la omisión de probar, lo que se obtiene es la falta de satisfacción a la pretensión precisamente por falta de prueba. Cuando la gente, los clientes me dicen, pero yo no tengo prueba, uno le tiene que explicar, bueno, si no tenemos prueba, entonces lo que vamos a tener es que no vamos a obtener la satisfacción de la pretensión que estamos planteando al tribunal. Las reglas de la carga de la prueba determinan quién tiene que probar. Se dice que las reglas de la carga de la prueba son una regla de conducta para las partes y constituyen al mismo tiempo una regla de juicio para el tribunal. Regla de juicio porque cuando el tribunal tenga que dictar el fallo va a ver
quién tenía la carga de probar, y en función de eso va a emitir el juicio en función más bien de las omisiones, no tanto de lo que se probó, sino de lo que faltó probar. Entonces el juez va a decir, bueno, había que probar A, B y C, se probó solo A y B, en función resta probar C, quién tenía que probar C, para ver cuál es la sanción a quien